Ni cuando hablamos de tecnología digital tampoco es algo nuevo. Hace por lo menos 50 años que la tecnología digital está entre nosotros. Les puedo dar dos ejemplos muy concretos que seguramente la gente de otra generación los va a ubicar. Hola a todos. Bueno, hoy vamos a hablar de disrupción digital. Cuando hablamos de transformación digital es muy importante también entender este concepto de disrupción digital y por supuesto que los saltos tecnológicos no son algo nuevo ni privativo de este siglo. La imprenta, por ejemplo, que significó un cambio fundamental en la historia de Occidente. Ni cuando hablamos de tecnología digital tampoco es algo nuevo. Hace por lo menos 50 años que la tecnología digital está entre nosotros. Les puedo dar dos ejemplos muy concretos que seguramente la gente de otra generación los va a ubicar. Uno es los relojes de pulsera, ¿sí? Hasta la década del 70 los relojes de pulsera estaban básicamente dominados por la industria suiza y era una industria mecánica que tenía que ver con pequeñas partes y la precisión en los engranajes entre esas partes. Y en los 70 sale el reloj Casio, o de la mano de Casio sale el reloj digital. Y ya ahí deja de ser una industria mecánica y pasa a ser básicamente una industria digital, de cuarzo y de componentes y con otro tipo de lógica. Y obviamente, bueno, eso impacta de lleno en la industria de la relojería suiza, que se tiene que readaptar y hacer énfasis en el diseño o en la precisión, pero también posibilita el acceso a que un montón de personas puedan tener relojes baratos y de bolsillo, de pulsera, no de bolsillo. Y el otro ejemplo, que también seguramente la mayoría de las personas un poco más grandes que yo se van a acordar, son las máquinas de escribir. Las máquinas de escribir durante los últimos 100 años, o sea, casi en toda la totalidad del siglo XX, estaban dominadas por una empresa que se llamaba Remington y eran máquinas mecánicas también. Y más o menos alrededor de la década del 60 surge la primera máquina electrónica de la mano de IBM, que después también se va a volcar a hacer computadoras, se va a volcar a la industria de la PC, de la computadora personal. Pero también, digamos, es una industria que se trastoca y pasa de algo meramente mecánico a eléctrico. Después del 60 que surge esta máquina eléctrica, empieza a haber máquinas de escribir en los 80 con pequeños procesadores de texto, se podía corregir, eso era un avance importantísimo porque implicaba que no había que empezar de cero, que se podía ir corrigiendo oración por oración y bueno, la economía de tiempo que eso implicaba y de trabajo era monumental. Y hay otra industria de las que le puedo hablar también, que es, por ejemplo, la industria de las librerías, de esos negocios que venden libros, no de los negocios que venden cuadernos. Las librerías, por ejemplo, en Estados Unidos eran obviamente negocios de cercanía, hasta que en la década del 60 surge Barnes Nobles, que era básicamente una cadena de librerías que seguía otra lógica, pero siempre el negocio seguía siendo el soporte material, ¿sí? El libro, el papel. Hasta que a fines de los 90 surge Amazon. Amazon empieza vendiendo libros online, después sigue vendiendo libros electrónicos y se transforma directamente en ser una suerte de bazar que vende el mundo, todo. Y Amazon impacta fuertemente no solo sobre las librerías como concepto de negocios, sino también sobre las tiendas de departamentos. Sears a partir de Amazon, por ejemplo, desaparece. Y esto es básicamente la idea de disrupción digital, que una tecnología que emerge e impacta en una industria sin que nosotros lo podamos percibir, termina impactando en un montón de otras, ¿sí? Por ejemplo, si yo soy taxista, puedo suponer que las plataformas y la web 2.0 no va a impactar en mí hasta que surge Uber y entonces sí impacta en mi industria. El avance y la disrupción de la tecnología digital, el salto que esto implica es tal
que el World Economic Forum la nombró como la cuarta revolución industrial, ¿sí? Y sobre todo los cambios que va a producir la inteligencia artificial, el machine learning y la big data son de tal magnitud que se estima que este proceso va a ser incluso mayor y más veloz. O sea, es lo mismo que les dije en los primeros videos sobre transformación digital. Todavía no estamos viendo nada. Y el salto es verdaderamente exponencial, ¿sí? La velocidad con la que se están dando los cambios son inmensos. Otra cuestión muy importante también con esto de ver cómo una tecnología que quizás surge en una industria o los cambios que surgen en una industria terminan impactando en todas, tiene que ver con que cada disrupción digital es una oportunidad enorme para generar nuevos negocios y nuevos puestos de trabajo. Pero, así como también surgen nuevos puestos de trabajo, se eliminan trabajos obsoletos e industrias completas. Entonces, es muy importante entender que cada disrupción tecnológica, y sobre todo la digital, no es que afecta a una industria y ya, sino que sobre todo afecta a industrias ya establecidas.